Santo nos trae hoy es: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Nuestra mayor felicidad la podemos encontrar en que libremente hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Esa es la felicidad del ser humano, estar en la voluntad del Padre. ¿Qué tal si nuestro amado pastor, cuando recibió en la presencia de Dios la visión que nos dio a Águilas Doradas, porque no solamente es del pastor, la visión es nuestra también, es de todos nosotros, hubiera dicho: ¿qué irá a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos de la congregación? ¿Cómo puedo estar seguro que fue Dios el que me habló? ¿Debería creer que realmente Dios, a través de esta visión, alcanzará miles de familias? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Aleluya, que nuestro pastor no vio sus limitaciones humanas, sino que escuchó la voz de Dios y decidió hacer su voluntad. A pesar de todo obstáculo, decidió escuchar esa voz tan preciosa, tan apacible, que es la de nuestro Padre Celestial. Y por eso hoy, porque un hombre decidió hacer la voluntad de Dios, tú y yo estamos aquí. Amén. Tu familia y la mía estamos aquí. Amén. Hola. Imagínense si Noé no hubiera sido obediente. No hubiera podido salvar a su familia si Noé no obedecía, ¿verdad? En ese diluvio se perdieron muchas vidas, pero Noé decidió escuchar la voz de Dios. No importa si la gente no te cree, Dios te está hablando a ti de muchas maneras para que hagas su voluntad. Tú y yo debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. De lo contrario, debemos tener temor a Dios, porque de su voluntad no nos vamos a poder escapar. Amén. Amén. Con esta introducción, las cosas que sucedan, ¿verdad? A pesar de que puede estarlo permitiendo Dios, pero preguntémonos, no porque estén sucediendo, preguntemos: ¿es esta tu voluntad, papá? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Es esto lo que tú determinaste para mí desde antes de la fundación del mundo? Vamos por favor, amada iglesia, Génesis 16. Génesis 16, versículos del 1 al 12. Génesis 16, del 1 al 12. El primer capítulo de la palabra de Dios. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano.
haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Si bien estamos entendiendo en este pasaje el relato bíblico, Abraham se dejó mal influenciar por su esposa Sarai, y no esperó la voluntad de Dios, sino que desobedeció al tener un hijo con una esclava egipcia llamada Agar, ¿verdad? Ese hijo se llama Ismael. Y por esa desobediencia, atento pueblo de Dios, hay consecuencias fatales hasta el día de hoy. Los palestinos, descendientes de Ismael, están en contra de los israelitas, descendientes de Isaac. Pueblos hermanos en guerra por no hacer la voluntad de Dios miles de años atrás. En el principio, en el Génesis, está sufriendo las consecuencias hasta hoy. ¿Cómo tiene que haberse arrepentido Abraham y haberse dejado mal influenciar? En Ismael no estaba la promesa, porque Dios le había dicho que de Isaac, un hijo de pacto, de ahí va a salir la bendición de ese hijo. Dios permitió el nacimiento de Ismael. Dios puede estar permitiendo muchas cosas en nuestra vida, pero ¿será su voluntad? ¿Será esa la voluntad de Dios? Ismael nació, creció, Dios le dijo que lo iba a multiplicar, pero no era la voluntad de Dios la venida de Ismael. Como dicen por ahí, Dios te permite y te permite, pero mucha alerta y cuidado, va a llegar el momento del alineamiento. Y si le resistimos a Dios, más fuertes van a ser las consecuencias. Pero si nos rendimos a Él y le decimos: hágase en nosotros tu voluntad, Señor, menos consecuencias habrán en nuestras vidas y en nuestra descendencia. Estamos hablando de generaciones y miles de generaciones atrás, porque estamos hablando de un principio que se dio en el Génesis, del cual estamos viviendo consecuencias en el 2015, próximos a entrar al 2016. Hermanos del mismo Padre nacieron aquellos, de los mismos lomos salieron, pero el uno no estaba en los planes de Dios, no era la voluntad de Dios, mas el otro era un hijo de pacto, de bendición, el que Dios quería. Y por ello, porque de Isaac, ¿verdad?, salió la promesa, hasta el día de hoy no han podido ni podrán destruir Israel. Porque ese fue el pacto de Dios, que iba a estar con él en todo el caminar. Y hasta el día de hoy, 2015, entrando al 2016, ese pueblo es bendito, ese pueblo está bajo el pacto y nadie podrá destruir, porque el rey con su mano poderosa está sobre ese pueblo, porque hay una promesa, porque Isaac era el hijo que estaba en la voluntad de Dios. Si muchos entendieran eso, no es que estamos en contra de los palestinos ni nada por el estilo, declaramos que el amor de Dios los va a alcanzar a ellos. Amén.
Y estamos a tiempo, amados hermanos, estamos a tiempo de hacer la voluntad de Dios, de que nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y miles de generaciones hagan la voluntad de Dios y no sean las consecuencias fatales en nuestras generaciones, sino que sean de bendición, hijos de pacto, que extienden el reino, que dan con rompimiento, con fundamentos apostólicos, proféticos, a declarar y hacer suya una visión, un sueño de Dios que se va a materializar en esta tierra. Y puede decirme alguien que, y hemos escuchado casos, pero pastora, si yo tengo un buen corazón, yo no le hago mal a nadie, ni siquiera una mosca me atrevo a matar. Además, yo voy al culto solo los domingos y leo la palabra de Dios, pastora. Bueno, a veces, dicen, a veces. Bueno, a veces, ¿estás segura que te leen? Bueno, a veces, dicen. Y ahí viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos toma y yo le respondo. Y empieza ese Espíritu Santo ahí a trabajar y le dice, pero usted ha leído en la palabra de Dios, en la parte que dice que no seremos salvos por obras. Y además también donde dice que el que ama, hace amistad o alianza con este sistema, con el mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Ha leído esa parte? Porque hacer lo que a nosotros nos venga en gana es hacer lo que hace el mundo. Lo que yo quiero. Yo no me voy a someter a ningún pastor, ni a un servidor líder, ni a nadie. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo voy al culto, esto y ya. Por las mismas me salgo. Es hacer lo que se hace el mundo y se está constituyendo enemigo de Dios. Pero declaro libertad. Eso fue lo que hizo Abraham, un hombre de Dios, que vino al arrepentimiento, pero las consecuencias las estamos viviendo, las está viviendo un pueblo hasta el día de hoy, por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas consecuencias no vivimos nosotros cuando desconocíamos la voluntad de Dios? ¿Para qué fuimos hechos? ¿Cuál era el sueño que Dios quería poner en mí? ¿Cuál era el sueño que Dios puso en un hombre o en una mujer para que sea impartido y enamorarme de Él? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La estoy haciendo o no? También podemos decir, si igual a mí Dios me usa, así como estoy, igual Dios me usa. Pero recuerde que los dones, los llamados ministeriales son irrevocables. Son irrevocables. Lo que debemos es preguntar, Señor, ¿estoy usando mis dones? ¿Estoy usando mi llamado ministerial para hacer tu voluntad? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero? Porque si es lo que yo quiero, es egoísta, sabiduría humana, egoísta, demoníaca. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, desciende sabiduría del cielo y es para bendición a tu vida y a otras familias de la tierra. Amén. Amén. Veamos en el capítulo 5 de Génesis 16. Dice ahí, ¿verdad? Que entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, dice. Perdón, en el 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Desde el vientre ya venía el conflicto. Y aún no nacía Isaac, pero ya estaba en la promesa. Pero ya había un conflicto, porque ya se estaban mirando, esta Agar
quedó encinta y a Agar se le debe haber subido el ego y ha de haber pensado, este es el hijo que Dios le había prometido a Abraham y se lo voy a dar yo, no su mujer. Pero eso no fue la palabra que Dios desató. Dijo que Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. No le dijo que Agar, no le dijo que tú hicieras, porque si esa hubiera sido la voluntad de Dios, Él lo hubiera desatado y hubiera dicho, dile a Sara que le dé a tu esclava, que te dé a su esclava y que te dé un hijo. No, esa no fue la orden de Dios. Otra cosa, ¿hacemos la voluntad de Dios o no cuando recibimos órdenes y las hacemos tal y cual fueron encomendadas? Venimos a la consejería, pero siempre termino haciendo lo que a mí me parece. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué asistió a la consejería si igual iba a hacer lo que a usted le parece? Recibo una orden en un discipulado, en un culto, haga esto, hago lo que a mí me parece y no lo que se me ordenó. Aunque hubiese estado mal, no recaía sobre mí, porque eso fue lo que se me ordenó. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios, amados hermanos? Y recuerde que esta palabra me está lavando y limpiando a mí, y el Espíritu Santo también lo está haciendo conmigo. Preguntémonos si en cada paso que estamos dando, esa es la voluntad de Dios. No vayamos a tener consecuencias fatales, amados hermanos, porque hoy el Espíritu Santo está aquí para abrirnos los ojos, para sacarnos a lo mejor de lo que no está bien, de lo que no está dentro del plan de Dios, de lo que no está dentro de su voluntad, para alinearnos y no recibir consecuencias fatales, porque Él no lo quiere así. Él quiere bendecirnos, Él quiere bendecir. Y verdad que cuando Isaac sabía que era el hijo de promesa y confiaba tanto en Dios, y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, en el pasaje bíblico siempre vemos que Abraham andaba más con Isaac. Inclusive tuvo que mandar lejos a ese hijo. Lejos a ese hijo. Cuando no hay hijos de promesas, a veces los padres, cuando no hemos obedecido, cuando no se ha obedecido a Dios, a veces hay padres que tienen que vivir lejos de sus hijos porque no esperaron la voluntad de Dios en su vida. Tuvieron que vivir lejos. Y no para juzgar ni para condenar, pero tengo un hermano que vive en España y nunca lo he visto, porque no fue la voluntad de Dios. Hay niños en el planeta Tierra que están sufriendo porque un hombre o una mujer no decide hacer la voluntad de Dios. Y eso sí que pega. Gloria a Dios. Entonces, queremos tener hijos de bendición, vivamos bajo el pacto de Dios. Vivamos bajo el matrimonio, hijos bendecidos. Bajo un pacto, hijo que vino a través de una palabra de Dios, no es cualquier cosa. Hijo que cuando Dios te dijo, y vas a tener este hijo, y vas a hacer esto y aquello. O sea, hagamos la voluntad de Dios, sometámonos a Él. Por favor, y que no se malinterprete, Dios va a usar poderosamente también el arrepentimiento de sus padres. Pueden venir aquellos jóvenes, niños, adultos que estén lejos, porque dice que aunque padre o madre dejare, con todos Jehová recogerá. Consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona no está haciendo la voluntad del Padre, está perdiendo el amor por Dios. También no va a haber fruto del Espíritu. Se va a producir un estancamiento hasta llegar a la muerte espiritual.
No va a crecer y va a decir, estoy estancado y pego y oro y ayuno y no hay un rompimiento. Entonces hay que evaluar el caso y hay que ver qué está sucediendo. Puede que no esté alineado a la voluntad de Dios. No escuchó su voz y las puertas se vuelven de bronce y se cierran. Y se cierran y se cierran. Pero cuando usted está alineado a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que nos levanta, ¿verdad? Para romper cerrojos de hierro. Entonces, cuando se está en la voluntad de Dios, no hay puerta que esté cerrada, no hay cielo que se cierre, no hay ventana por donde no entre la bendición de Dios. Cuando se está en la voluntad, alineado al camino de Dios, y le dice, ven y viene. Amén. En semanas, meses o años, amada iglesia del Señor, prestemos mucha atención. Podemos terminar en dolor, en angustia y amargura, porque la persona que no vive un sueño de Dios, que no está viviendo en la voluntad, que no parece ese pez en el agua, vive amargado o amargada y nunca está lleno con nada. Siempre va a necesitar, yo necesito esto, yo necesito comer, yo necesito hacer esto. Porque cuando estamos con la mente ocupada en los negocios de nuestros padres, a veces hasta de comer nos olvidamos. Y se ve, cierto, no hemos comido, no hemos comido. Porque se está con la mente ahí trabajando en un sueño, en un sueño, en un sueño. Contaba una hermana que cuando vio el video la semana pasada, si no me equivoco, cuando se vio como Dios está puliendo la visión y la está revelando aún cosas más allá, ¿verdad? Que se busca, eso será cuando se está buscando la presencia de Dios y se está alineado a la voluntad. Entonces veía ese centro comercial mega inmenso. Decía, pastor, yo no pude dormir ese día, me embaracé de eso. Y se me salían las lágrimas porque decía, Señor, es algo tan grande. Y yo no podía dormir pensando en el video y me venía otra vez el video y me venía, gloria a Dios, porque alguien se embarazó de esa visión. También está escrito, no vaya ahí, en Hechos 5:29, que es necesario, no es necesario, mire lo que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú y yo necesitamos obedecer a Dios. Amén. Tú y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios. No la del hombre, no la del barrio, no la del vecindario, no la de mi esposo. Yo necesito, me es necesario, me es una necesidad obedecer a Dios y no a los hombres. A mi hija Keren, a nuestra hija Keren, le llegan invitaciones de familiares que todavía no están convertidos al Señor. Pero con mi esposo hemos acordado no llevarla para allá. Y son nuestros familiares, los amamos y estamos orando por ellos para que conozcan la verdad. Los amamos, pero no le hacemos partícipe porque yo no quiero tener una hija esquizofrénica que martes, jueves y casi todos los días pasa aquí en el ministerio. El domingo viene y ve a un pueblo adorando a Dios y luego la voy a sentar allá y la llevo a las cosas del mundo, del sistema. ¿Es esa la voluntad de Dios? Esa no es la voluntad de Dios, que expongamos a nuestros hijos. O sea, después que me ve adorando, que me quebranto, que el Espíritu Santo hace tantas cosas y llevarla a otro lado, a otro atmósfera. Porque la atmósfera en la que ella está viviendo es de adoración, de servicio al Rey, de apasionarnos por una visión y llevarla a una atmósfera en donde no se adora a Dios, donde termina un cumpleaños, una fiesta, una reunión que termina con bebida alcohólica, en pleitos. Entonces,
ella está pequeña, está recibiendo de todo, le va a producir una esquizofrenia, pues. ¿Qué mismo es? ¿Adoramos o no adoramos? ¿Servimos o no servimos? ¿Hacemos o no hacemos? Lo que hacemos en agradecimiento, muchas gracias, enviamos el obsequio, gracias por haberlo invitado a Karen. Pero no la voy a exponer a eso, porque esa no es la voluntad de Dios. Está en este mundo, pero ya no es parte del mundo. Amén. Está haciendo la voluntad de Dios. Después nos preguntamos por qué empieza a mover el pie, por qué le empieza a llamar la atención otra música que no es la que adora a Dios. Y decimos, no, eso no, pero lo estamos exponiendo pues a esas cosas. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre nosotros como sus padres. Y algún día le vamos a tener que dar cuenta de eso también. Hay que tener temor de si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque todo el mundo sabe que Él va a venir. Jesús viene por segunda vez, por su iglesia. Y vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hemos estado haciendo. Y si no hemos hecho la voluntad, realmente a veces yo me he puesto a pensar, y cuando yo soy crucificada, digo, no, mejor me levanto, porque qué vergüenza estar delante de Dios y decir, no, Señor, es que me dio ganas de quedarme dormida hasta las 11 de la mañana ese día y no hice tal cosa que a ti te parecía. A veces esas son las cosas que nos impulsan a levantarnos de la cama, vivir un sueño, hacer la voluntad de Dios. No, Señor, tú me diste una palabra, que esto es lo que tú querías para mí. Y por cuanto yo tomo esa palabra, en el mundo espiritual van a suceder cosas sobrenaturales, porque yo la hice mía. Yo acepté tu voluntad, morir a mis deseos, morir a mi tiempo, porque ya nada es mío. Todo lo rindo a Él cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué a veces nos encontramos amargados? ¿Por qué a veces nos encontramos en angustia, desesperados? Porque no estamos apasionadamente viviendo la voluntad de Dios. Por eso todavía hay vacíos. Cuando usted se empieza a alinear, cuando usted empieza a alinearse, cuando le llena todo, porque dice que Él es aquel que lo llena todo en todo. Hacer su voluntad te llena, te mantiene feliz, te mantiene con vida, te mantiene con energía, porque estás viviendo una palabra. Y en el momento de la angustia te recuerdas de esa palabra. No, Señor, y con esa palabra batallo. Tú me dijiste tal día, en tal fecha, que yo iba a ser madre de naciones, que yo iba a tener hijos. Así que el diablo, muerte, a ti te hablo. ¿Dónde está tu aguijón? Cuando estaba embarazada y le dije, ¿dónde está tu aguijón, o muerte? Porque mi rey resucitó y me prometió hijos. Porque científicamente no podía ser madre, pero Dios permitió, porque estaba en la voluntad de Dios que le dé hijos para que avance esta misión en la tierra. O sea, cuando viene el desánimo, cuando se está haciendo la voluntad, Padre, tú me dijiste que yo iba a estar ahí, Señor. Tú me dijiste que yo iba a ser madre de nación. Tú me dijiste que mi hijo iba a estar en ese banco. Tú me hablaste de una corporación y tú no eres hijo de hombre para que mientas, Señor, ni para que te arrepientas de lo que has dicho, Señor. Yo te creo que cuando yo estaba orando, aunque no vi tu rostro, tú me diste una palabra por la cual vivo, por la cual sueño, por la cual me levanto, porque yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Amén. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, el Rey va a respaldar y proveer todo lo necesario para el cumplimiento de la misma. Para el cumplimiento de la misma, ¿verdad? Vende pollos. Ya estaba el asadero ahí guardado en una bodega. Esto, se abrió la puerta. Vino tal cosa. Pon este negocio
negocio llegaron las máquinas. ¿Cómo? No sé, pero lo que sí sé es que estoy en la voluntad de Dios y yo estoy luchando porque esa voluntad se materialice aquí en la tierra. Ese es mi deber, que avanzar para acercarme a la visión y ella solita va a venir a ti. Su voluntad, cuando es la voluntad de Dios, ve, se abren las puertas en el mundo espiritual y no hay quien te detenga porque vas y vas y vas y haces y haces y haces y produces y produces y produces y multiplicas y multiplicas y multiplicas. Es así, se abren las puertas, se abren las puertas. Y sí que hay un obstáculo, pueden haber obstáculos a veces. Hermano, hermana, amado, amada, pueden haber obstáculos, pero cuando es la voluntad de Dios, doble rodillas y se produce un rompimiento, que esa casa es mía, que ese carro es mío, que esta visión no la voy a abandonar porque tú me creaste para ella. Porque Él ya lo hizo todo, pero porque nos ama, no es un padre sobreprotector y no te la va a dar facilita por amar. Yo no se la doy facilita a mi hija, pues le compramos una cajita que guarda sus juguetes de plástico para que no estén ordenados y se la cierro. Y es un poco complicadito abrirla. Y le digo, ábrela, que saca tus juguetes. Vamos, así, tú puedes, tú eres inteligente, hazlo. Me imagino que así va Dios detrás de nosotros cuando estamos en esta voluntad. Vamos, yo te dije que eso es tuyo, tómalo, sigue, dale. Aunque no lo vemos, pero ahí está, como ese entrenador. Dale, ve, haz, sé atrevido, pide, hazlo. Cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando lo que quiere hacer, mi esposo, tenemos un testimonio el día viernes, él quería hablar con el pastor Francisco Lora. Y oramos muchas veces para que se dé una reunión de algo que ha quedado pendiente. Y voy a ser libre. Es sobre el caso de mi hermano Johan, que por el momento él no está haciendo la voluntad de Dios, pero sé que Dios lo va a traer y lo va a alinear a su voluntad. Y estábamos orando y queríamos reunirnos con él porque él es la cabeza del ministerio donde está. Entonces íbamos. Y mi esposo dice, yo voy. Y yo decía, pero bueno, Javier, ya, ve. Y dice, cuando llega mi esposo y dice, ¿a qué hora viene? Y yo estaba expectando, porque es así. Cuando usted está viviendo la visión de Dios, usted se levanta y yo digo, Señor, y experimenta cuando algo maravilloso va a pasar, cuando hay un rompimiento en el sobrenatural. Señor, algo tú vas a hacer hoy, maravillame, Señor, algo maravilloso va a suceder hoy día. Yo lo veo venir en este día, yo lo veo venir, y estoy con eso, y revolotea el Espíritu, y dice que aparece como ríos de agua viva. Está ahí cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo salgo con él y dice, ¿a qué hora viene mi esposo? Y son las 10 de la noche y no me ha mandado ni un mensaje. Yo pensé que mi celular se había ido en el bolso con él, pero estaba ahí descargado. Bueno, y cuando viene, le digo, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿hablaste con el pastor? Y me dice, sí. ¿Y sabe cómo es Dios? Dice, y me confirmó que esa es su voluntad, que hablemos con él. Porque la hermana de él me recibe y me dice, pastor, ¿cómo está? Tome asiento, siéntese aquí. Y me siento en donde la mesa de la familia pastoral. El hijo del pastor, la hija del pastor y el pastor estaba más allá. Y pude rápidamente, al final, darle la tarjeta y decirle, pastor, no se olvide lo que tenemos que hablar. Amén. Ahí te das cuenta, porque si no, se cierra. Si Dios no quiere, no lo va a permitir. Pero cuando Dios quiere y es su voluntad, se abren las puertas a como de lugar y se hace su voluntad, no la nuestra. Vamos por favor a Hechos 5. Amada iglesia, síganme, despiértese, que el Espíritu Santo está aquí haciendo otra vez cosas nuevas con nosotros cada día. Ánimo, pueblo de Dios. Hechos 5, versículos 38-39.
Cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios y están en contra, le están resistiendo al Dios vivo. Hechos 5, 38, 39 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso es cuando Pedro y Juan estaban siendo perseguidos. Siendo perseguidos, ¿verdad? Dios está con nosotros, amada iglesia, porque ha enviado la provisión del cielo para esta visión, para nuestra visión. Porque ¿cuántos no dijeron que mi esposo era un falso profeta? Y lo siguen diciendo, bueno, que esto no es de Dios, que Él se levantó por sí solo. ¿Cuántos no dijeron eso? Y muchos de ellos también están sentados aquí hoy. Pero ¿sabe qué? He visto muchas personas que han venido a pedirle perdón. Porque ¿sabe cómo se han vencido los chismes? La incredulidad es en el avance de esta obra. Se han vencido los chismes y la incredulidad en seguir y seguiremos haciendo la voluntad del Padre. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque esta visión es de Dios. Tanto me recuerdo de un varón que estaba diciendo: ¿cómo tú sabes? Con duda. Y le decía: ¿cómo tú sabes, Javier, que esto es de Dios? Y Paz tocó la puerta del ministerio. Tocaron la puerta. Y mi esposo va y mira así y dice: por eso que tú ves ahí, por eso yo creo que esto es de Dios. Unos hermanos venían a ofrendar sillas para el ministerio. En ese momento, justo en el momento que él estaba preguntando que cómo él estaba seguro que esto es Dios. Cuando tú sabes que cuando es de Dios, porque te pone conexiones divinas, porque te envía la provisión del norte, sur y este y oeste para este ministerio. Sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando hay provisión sobrenatural, que no sabes de dónde apareció el dinero para levantar tu empresa, que no sabes de dónde apareció el dinero para levantar y ver esto que estamos viendo, que no sabes de dónde aparecen miles de dólares que fluyen en este ministerio para cubrir necesidades de la iglesia y del lugar donde nos congregamos. Amén. Que no sabes de dónde va a fluir miles y miles de dólares para construir la parte de arriba que Dios nos ha prometido. Amén. Porque vendrán a bendecirte, tocarán tu puerta, y aún los que ni conocemos. Hubieron personas que solo vinieron a ayudar en el momento en que se estaba construyendo esto, y de ahí volvieron a sus ministerios. Solo vinieron a poner un foco, a hacer esto o ayudarnos. Pero ¿quién hace eso? Dios proveyó alimentación para las personas que estaban trabajando en esos momentos aquí. Dios proveyó, se vaciaron las arcas y le seguimos creyendo a Dios. Este lugar que estás pisando fue hecho porque estamos en la voluntad de Dios. Esta visión que estás viviendo porque estás en la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, por favor. Un testimonio fresquito, gracias Espíritu Santo, me estaba olvidando. Primera de Pedro 2, 15 y 16, ténganlo listo, ¿ya? Primera de Pedro 2, 15 y 16. Antes de eso, conocimos una señora, una hermana, que está en otro ministerio y que estaba pasando una necesidad, y siempre pasamos por ahí. Y ahora sabemos por qué Dios siempre te lleva al mismo lugar y sigues pasando por ahí. Y ya quiero cambiar a veces de lugar, pero no podemos, tenemos que seguir yendo al mismo lugar. Y de tanto vernos pasar, ella se había enterado que nosotros somos pastores. Y pasábamos por ahí y siempre le saludamos: buenas noches, buenos días.
buenas tardes, porque siempre pasamos por ahí hasta que se encontró en una necesidad y dijo, hey, dice, como usted quería hablar, yo sé que usted es pastor, le dijo así a mi esposo. Y yo ya había escuchado que aquella hermana estaba hablando mal de mi esposo, que igual la vendí, igual, miren, les voy a contar lo sobrenatural que hizo Dios. Y yo ya había escuchado eso. Sí, dice, yo estoy pasando esto, necesito una dirección. Bueno, y mi esposo le dio rapidito una consejería como esas de emergencia, que tocan al paso, que tú vas y le dice, yo sé, dice, yo le he visto a usted, dice, yo sé que usted era del Ministerio de la Roca, que andaba con un conocido mío, dice, yo me acuerdo de usted, y yo sí dije en mi mente. Y ahí, créanme lo que Dios obró, ella solita se arrepintió de lo que había dicho. Y yo dije, pero él es muy tiernito, ¿cómo va a ser pastor si a lo mejor es tener sus 4 o 5 años? ¿Cómo ya puede ser levantado? Yo lo conozco, dice, y va a ser pastor. Dice, sí, es que pasa por aquí con pantaloneta, que la esposa es una blanquita, que el pelo rubio. Él es pastor, había dicho, sí, él es pastor. Y dice, y créanme que cuando yo estaba pensando eso, siervo, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia, y por su gracia Él es mi siervo. Amén. Y me dice, créame lo que yo me quedé así, dice, y nunca más volví a decir eso de usted, dice. Nunca más volví a decir eso de usted. Y créame, dice, hoy día dice, no tengo ni para comer. Créame lo que ahí cuando me dijo eso, porque yo estaba renuente por acá diciendo, esta mujer que habla mal de mi esposo, porque yo tengo que morir en eso todavía. No me gusta que hablen mal de él, pero tengo que morir. También tengo mis debilidades, pero me basta su gracia porque el poder de él se va a perfeccionar en mis debilidades. Entonces, yo estaba así que luchaba en eso del Espíritu Santo, y cuando la vi a aquella mujer que me dijo y todo lo que había pasado, yo dije, ahora sé por qué esta mujer hablaba así. Me dio una compasión, créame que me quedé ahí crucificada. Yo dije, Señor, esta mujer no entiendo por qué es así, ha sufrido tanto. Y le dijo, créanme que no tengo y de parte del Ministerio Águilas Doradas se le dio una ofrenda para que en ese momento vaya a comer. Ahí están los diezmos y las ofrendas también. Y le dimos para que, y no pude, yo decía, el abrazo, no el abrazo, y el Espíritu Santo cuando te cae, te desmenuza, y ya dejas de ser tú para que vivas en Él y por Él. Entonces ahí yo cogí, no pude evitar, yo dije, Señor, más grande es tu amor, ahorita crucifico mi carne y la abrazo, porque tengo tu amor, y la abracé. Y ella se quedó así. Imagínense haber hablado mal de alguien y que esa persona es la que Dios usa para bendecirte. Amén. Primera de Pedro 2, 15, 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y permítame leerle la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 2:15 dice, y aquí dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Somos libres, es verdad. Dios nos ha dado libertad para servirle a Él. Dios te ha dado la libertad para adorarle a Él. Dios te dio libertad para hacer su voluntad. Dios te dio libertad para que levantes ese negocio de unción. Dios te dio libertad para hacer lo que a Él le agrada. Nada que nos agrada a nosotros. Y esa es la voluntad de Dios, que a causa de nuestro testimonio, que es el que habla y ha vencido también al enemigo, juntamente con la sangre de Cristo,
se calle la boca de los leones. Eso es lo que hemos hecho usted para hacer callar la voz de Dios. Ore, haga la voluntad de Dios, viva para Él, crucifique su carne, haga su voluntad. Para eso Dios le levantó, para eso Dios te habló, para eso Dios te dio una palabra, para eso Dios te dio un rema, para eso Dios te ha levantado, para hacer la voluntad de Él. Amén. Amén. Y amén. Pese a todo lo que dijeron, lo que digan o dirán, seguiremos haciendo la voluntad de Dios, seguiremos haciendo el bien. De esa forma vamos a callar muchas bocas. Nos dio libertad, sí, te dio libertad para escoger entre el bien y el mal, pero papito, mamita linda, escoge siempre el bien, escoge siempre hacer su voluntad, porque allí hay bendición. Si te vas para otro lado, si te vas chuequito de la línea, ahí papá Dios te va a dar regrésate, alíñate, no te crees para eso, ven a mi voluntad, haz lo que te digo. Y preferible es ir derechito, humillado y hacerlo, que resistirme y a recibir los jalones de oreja de papá. Haciendo la voluntad de Dios. No es inaudito que ¿cómo sabía esa mujer que nosotros éramos pastores? Y nosotros nos encubrimos, ¿sabe por qué? Yo no voy a cualquier lugar y digo, yo soy pastor, yo soy esto, pero muchas personas me han dicho, usted es tal cosa. A veces haciéndome las uñas y tal, yo escucho a las personas. Y cuando le digo, es que yo soy hija de Dios, me dice, no, usted es pastora, me dijo una mujer y me soltó la mano. Porque ella estaba hablando de su pecado, pero no la condené. La escuché y le daba palabra. Vaya al gabinete, vaya a arreglarse, pero use ese momento que tiene esa persona ahí para impartir. Amados, esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien, que fuimos creados para su voluntad, que no tenemos esa libertad para hacer el mal, tenemos la libertad en Cristo Jesús para hacer el bien. Y no piense porque no le ha pasado nada, no, yo estoy haciendo bien esto porque todavía no. Cuidado, alerta, porque Dios honra lo que sale de su palabra y a través también de la boca de los profetas. Tenga cuidado si usted recibió una palabra de Dios y no la está haciendo, porque Dios le va a pedir cuentas. Recuerde que el mundo va a pasar, sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Vamos rumbo a los 5 años y esta visión no ha podido ser destruida ni va a ser destruida, porque esta es la voluntad de Dios, porque esta me prometió Dios, porque esa visión me embarazó Dios. No lo hizo hombre, no lo hizo una mujer, lo hizo el Dios vivo. Amén. De pie conmigo. Mateo 7, para finalizar de este banquete. Mateo 7, 21, 22. Mateo 7, 21, 22. En la Reina Valera dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, ¿verdad? Perdón. Discúlpenme, he estado leyendo mal. Es Mateo 7. Perdón. Señor, tú tienes el gobierno, Padre.
Dice, no, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por obras, es hacer su voluntad lo que nos va a llevar a entrar en ese reino. En la Nueva Traducción Viviente dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Nunca los conoció porque son personas que no estuvieron en la presencia de Dios. Nunca los conoció porque usaron sus dones y llamados que son irrevocables, pero no estaban en la voluntad de Dios. Todo el que haga la voluntad de Dios, cierre sus ojos, amada iglesia. Mantenga la comunión con papá. Todo el que hace la voluntad de Dios vivirá feliz, porque tiene un sueño por el cual levantarse cada día. Y no se enfermará. Dios no permitirá que más de una gripe no pases, porque te necesita para materializar la voluntad, la visión de Dios, de Él, aquí en la tierra. Por eso no podrás enfermarte. Por eso vivirás en salud divina cuando estás en su voluntad, porque te necesita, porque estás en obediencia, porque eso es una bendición de la obediencia a Dios, estar en una salud divina, porque te necesita para cumplir la visión, su voluntad. Por eso también dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, porque cuando estás en la visión, cuando estás en la voluntad de Dios, esa palabra que es como espada de dos filos, que dentro de la voluntad Él te anhela sano y te anhela con finanzas restauradas. Mas cuando no estás en su voluntad, vives en enfermedad, vives en miseria, en escasez, no hay provisión, el cielo se te vuelve de bronce. Es espada de dos filos, porque ahí te corta y te sana, te corta y te sana en ese caminar, te corta y te sana. Muchas veces va a doler, pero Él es la medicina. Muchas veces te va a costar morir a tus deseos, pasiones, al tiempo que tú quieres para ti, pero Él te pide que también se lo rindas a Él. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Pero lo que sí tengo seguro y lo que sí guardo la esperanza de que algún día le veré cara a cara a mi Señor y le diré, papá, aunque tal vez un día no pude compartir un cumpleaños con mi madre por servirte a ti, pero aquí estoy gozándome en tu presencia. Porque a lo mejor no pude estar en una presentación, a lo mejor de mi hijo o mi hija en la escuela, por servirte a ti, pero tengo la dicha hoy de verte cara a cara. Señor, porque algún día, Señor, a lo mejor allá en la Jerusalén celestial, en la morada que nos espera, a lo mejor, quién sabe, y alguien se te acerca y te dice, gracias. Gracias porque en los 5, 20, 19 años que estuviste dejando de dormir más para orar por mí, soy salvo
hoy estoy aquí en la presencia de Dios. Porque algún día Él vendrá y que nos mantenga firme, amado hermano, amada hermana, iglesia del Señor, águilas doradas, que nos mantenga firme hasta el final y que nos halle haciendo su voluntad. Que el día que venga el Señor nos encuentre haciendo su voluntad y no la nuestra. Que el día que tengas que rendirle cuentas, que tengamos que rendirles cuentas al Dios vivo, sea para decirle: papá, aquí está todo multiplicado. Empezamos con 12 almas y somos 1.000.000. Empezó por la restauración de mi familia y traje 20 al reino para que sean restaurados. Empezaste con un milagro creativo en mí y por hacer tu voluntad también obré con tu ayuda, Espíritu Santo, para hacer milagros creativos en otros y fuesen salvos. Detrás de hacer la voluntad de Dios hay miles de almas que están esperando que rinda tu voluntad para ser salvos y que no caiga sobre ti el pecado de otro por no hacer la voluntad de Dios. Papá, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, y muéstranos, revélanos si estamos haciendo tu voluntad. Repita conmigo, pueblo de Dios: Espíritu Santo, revélanos si estamos haciendo tu voluntad. Revélanos si estoy en tu voluntad, si me estoy adelantando a tu tiempo dentro de tu voluntad. Ponme freno si me estoy atrasando o estoy fuera de tu voluntad. Alíñame, revélame si estoy en tu voluntad. Revélanos, y si la conozco tu voluntad y no la estoy haciendo, perdóname, me arrepiento, ayúdame a hacerlo como a ti te agrada. Yo quiero permanecer hasta el final haciendo tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Se termina un año. Habremos hecho la voluntad de Dios todos estos meses. Se termina un año y no podemos quedar igual. No puede estar igual tu vida. No podemos quedarnos en ese estancamiento espiritual que produce no hacer la voluntad de Dios. No podemos quedarnos sin fruto del Espíritu por no hacer la voluntad de Dios. Podemos llamarle Señor, Señor, podemos estar aquí, pero estamos haciendo su voluntad, le estamos obedeciendo. Ora al Señor nuestro Dios Todopoderoso, que su voluntad te sea revelada en la intimidad, en un sueño o como Él lo quiere hacer, porque no lo voy a limitar a mi Padre, porque Él es multiforme en gracia y sabiduría. Y que la voluntad de Dios y que se alinea a esta visión te sea como ríos de agua viva. Amén. Que te sea ahí, que no te deje dormir, que te sea ahí para que vivas feliz, para que vivas en su voluntad, para que ya no más amargura, ya no más angustia, ya no más desesperación. Amén, amén. Arrepentámonos, que haya un arrepentimiento hoy. Si no he estado haciendo la voluntad de Dios, si siempre quise hacer lo que yo quiera. Estas palabras van a parecer fuertes, pero si usted hace lo que usted quiera, está diciendo: yo no te necesito, Dios. Si usted hace lo que usted quiera
o hagamos en cualquier circunstancia lo que nosotros queramos y no la dirección de Dios, es orgullo. Y está diciendo, yo sé más que ti, Dios. Y Dios es soberano, es todopoderoso. Señor, repita ahí, Señor, me arrepiento. Si conozco tu voluntad y no lo he estado haciendo, te pido perdón. Me arrepiento de todo corazón. Y que este arrepentimiento produzca un convertimiento genuino, verdadero en mi vida, en mi familia. No quiero terminar este año igual. Quiero marcar la diferencia con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. La voluntad de Dios, tu voluntad en mi vida siempre va a ser primordial. Me es necesario obedecerte a ti, Padre Celestial, antes que a los hombres. Me es necesario hacer tu voluntad antes que la de nuestra familia, antes que la de mi esposo o esposa, antes que la de mis hijos. Tu voluntad prima, tu voluntad es primero. En el nombre de Jesús, declaro el redarguir y el convencimiento del Espíritu Santo en este pueblo. Declaro que la voluntad de Dios, y envío el decreto, y un decreto es un mandato irrevocable, que ahí, Espíritu Santo, este pueblo no saldrá de tu voluntad, que este pueblo queda sellado para hacer la voluntad de Dios en su vida. Este pueblo, sus hijos, miles de generaciones y los que se adherirán a esta visión quedan sellados para hacer la voluntad de Dios en todo ámbito, en todo ámbito, en todo ámbito. Y a ti, varón, que me estás viendo por la internet, a ti, varón de Dios, te está redarguyendo esta palabra. Ahí en República Dominicana me muestra el Señor. Ahí te está redarguyendo el Espíritu Santo y vas a ir y vas a dar testimonio en la iglesia de la cual te saliste, en la cual tienes que volver y pedir perdón a tu pastor y decir, me arrepiento porque no quise obedecer la voluntad de Dios en mi vida y hoy me ha redarguido el Espíritu Santo y le pido perdón, pastor. Vas a ir a ti, hombre, que estás ahí en República Dominicana, envío la palabra y está siendo sanado, envío la palabra y está siendo librado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alíñate la voluntad de Dios por tu bien y el de tu descendencia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La atmósfera de gloria está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.